Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Para este tema que me toca dar con ustedes a continuación de problemas de lenguaje, voy a buscar hacer una actividad interactiva. Para ello, en los primeros minutos me voy a permitir explicar algunos conceptos en el pizarrón acerca de comunicación, lenguaje, qué implica esto, para que después podamos hacer una dinámica utilizando una página que es Mentimetrics, y a través de esto es que vamos a poder llegar a tratar de ver qué es lo que pensamos o cuál es lo que es más probable que veamos en el caso de problemas de lenguaje. Entonces, como primer punto, ¿qué diferencia hay entre lenguaje y comunicación? Esta es una diferencia clara. ¿Por qué? Porque el lenguaje se hace referencia específicamente a signos, como por ejemplo esta letra, son un conjunto de signos que tienen una representación de algo, y un símbolo, como por ejemplo este, que es una representación gráfica donde esto se trata de asemejar a la realidad. Y entonces puede ser que yo, por ejemplo, vea esto y quiere decir no fumar, pero en esta parte quiere decir letra. Esta, que es una codificación a través de símbolos, necesito conocer a qué hace referencia para saber qué quiere decir. Mientras que en estos, lo que necesito entender es un código. Aquí estamos hablando de un lenguaje escrito. Pero ¿qué pasa con la comunicación? Que cuando yo, por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejercicio, voy a hacer diferentes emociones en mi cara y necesito que ustedes me digan qué es lo que quiero decir. Por ejemplo, ahí cambié tres emociones diferentes. En la primera estaba triste, miraba hacia abajo y seguramente si habría hablado con ustedes, lo hubiera dicho de esta forma. Y entonces ustedes habrían percibido, es que Toño está triste. En otra los estaba viendo así, y si hablo de esta forma, ustedes podrían llegar a entender que estoy molesto o hay algo que está haciendo que esté enojado. Y en la otra, pues es de, estoy muy feliz de estar con ustedes y realmente estoy muy feliz y gracias por acompañarnos en esta aventura de este curso para padres de la Sociedad de Neurología Pediátrica. De verdad, les agradezco mucho el acompañarnos, ¿no? Entonces, yo les transmití cosas a través de mi rostro, a través de la forma en la que hablaba. Y entonces, ahí es donde viene la diferencia en la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es más allá que el lenguaje. La comunicación implica lo que digo con los signos, lo que digo con los símbolos, pero también, y algo que es muy relevante, la comunicación no verbal. ¿Y por qué esta comunicación no verbal es tan trascendente en el siglo XXI? Porque es lo que justamente hemos perdido a través de los mensajes. Si ustedes ven, hay un video sudamericano muy interesante donde es una conversación que se tiene por WhatsApp versus una conversación que se tiene en persona. Y entonces la entonación, lo que estamos expresando, hace radical diferencia. Y ese es uno de los retos que tenemos el día de hoy y que vamos a profundizar. Entonces, como primer punto, la comunicación es algo más allá que solamente el uso de signos y de símbolos. Es esta comunicación no verbal que implica cómo me expreso, lo que quiero decir con el rostro, con las manos, la entonación, entre otras cosas. Mientras que los signos y los símbolos que se utilizan para transmitir un mensaje, estaría hablando de la parte del lenguaje. Otra forma de expresarlo es, esta es la comunicación no verbal y esta es la comunicación verbal. Hay un autor que es Václavic, que en la Escuela de Palo Alto habla acerca de estas diferencias y nos comenta cuáles son las funciones del lenguaje o cuáles son estas características del lenguaje. El primer punto es, aquí nosotros vamos a ver cuáles son estas funciones. Tenemos algo que es la pragmática. La pragmática implica cómo vamos a estar utilizando ese lenguaje de forma práctica. La gramática, qué es y cómo vamos a ir combinando las frases y las palabras para que digan lo que queremos que digan. Y la semántica, que tiene que ver con el significado de las palabras. Y entonces aquí ya estamos viendo que dentro de esta comunicación vamos a ver cómo digo las cosas, en qué forma las articulo para que se entienda y cómo voy a estar dando ese uso para lograr el objetivo que busco.
Y entonces, en el retraso del lenguaje, vamos a ver que puede ser que yo tenga problemas para asociar, por ejemplo, que esta imagen de aquí pudiera ser un perro y a lo mejor yo no puedo asociar esta imagen y podría tener un problema de semántica. Un ejemplo de problema de gramática es que yo dijera, yo querer mucho a ti. Es un problema de estructura. Y a lo mejor en la parte pragmática es, yo les digo, oye, ¿me das una mano? Y me contesta alguien, no, solo tengo dos y si te la doy, ¿con qué me quedo? Y entonces ahí puede ser que no estoy entendiendo en esta parte del uso del lenguaje lo que quiero decir. Para enfocarnos en problemas del lenguaje, algo que quiero acotar ahora es cómo se da esta fase de adquisición del lenguaje. Y aquí un autor que vamos a tomar como referencia es a Vygotsky. ¿Y qué es lo que plantea Vygotsky? Vygotsky, que fue un psicólogo ruso fundamental en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y que vivió hace casi 100 años, lo que él dice es que el lenguaje es un aspecto social. Y entonces es una herramienta o es un instrumento. ¿Para qué? Para poder llegar a obtener diferentes fines, pero con una connotación social. Y entonces, lo que nos plantea Vygotsky es que hay tres etapas en las cuales van a ir pasando los niños y las niñas para dominar ese lenguaje. La primera es la fase social. Y entonces, esta fase social, que va a ser en los primeros 2 años, implica que el niño lo que escucha es lo que va a aprender. Seguramente a ustedes les ha pasado alguna vez que dicen, esta palabra la tengo en la punta de la lengua. Y empiezan, puede ser que empieza con T, tamal, no. Empieza con F, fiesta. Y así están tratando de ir buscando esa palabra y se frustran y dicen, me doy, no puedo dar con esa palabra. Y de repente llevan un rato después o unas horas después y dicen, ya sé, la palabra era piñata y surgió así de la nada. ¿Por qué nos pasa esto? Porque muy seguramente esa palabra la aprendí en esta fase social y entonces no la estudié, simplemente la oí y lo que estaba escuchando es lo que empecé a asociar como un concepto. Y esta es esta fase de adquisición social. ¿Qué retos tenemos hoy en la fase social del desarrollo del lenguaje? Primero, que a los niños a veces les hablamos, ay, cosita, bebé, yu, ay, mi vidita, ye, o todos le decimos, a ver, chiquitito, ahorita vas a ver cómo te va a ir mi vidita. Y entonces empezamos a utilizar o diminutivos, o hablamos en cetáceo, o hablamos de otras formas que hacen que esta adquisición social se vuelve problemática. ¿Qué podemos hacer como papás y mamás o como profesionales que estamos al contacto con niños para evitar que esto pase? Primero, decirle a papá y mamá, habla claro, habla tu idioma y entonces tu hijo lo que estés hablando lo va a poder pronunciar. ¿Qué otro reto tenemos en esta parte social? Si yo, por ejemplo, en este momento estoy hablando a esta altura y el niño está a esta altura y yo simplemente digo cosas, pero el niño no se fija que le estoy hablando o no establecía un contacto o algo muy importante, no estoy al nivel del niño, el niño puede ser que piense que yo no le estoy hablando a él. Y entonces 2 elementos claves para favorecer esta comunicación social es 1, que hables y 2, que le hables. Y para hablarle, establece contacto visual, ponlo al mismo nivel o tú te pones al mismo nivel del niño o cuando quiera decir algo, voy a tocarle el hombro y decirle, hola Juan, mira, ¿qué te parece lo que estamos haciendo allá? Y a través de eso es que estoy expresando una idea. Entonces, en esta fase social es que podemos tener varios retos. Y también nos abre la puerta para otra pregunta que se pueden hacer en lenguaje, que es, ¿y qué pasa cuando el niño le hablo en más de un idioma? ¿Puede ser que haya algún problema? La respuesta es, de acuerdo a Vygotsky, si yo estoy hablándole claro y puntual al niño, esto me va a ayudar a que en este momento específico, cuando estoy hablando con el niño, estableciendo contacto visual, el niño va a contestar lo que le quiero decir, va a expresar lo que quiero comentar. Y ese es el reto que tenemos el día de hoy.
que de repente empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar cosas que parece que no tienen sentido. ¿Por qué lo hago? Porque a lo mejor en este momento no me hablaron lo que yo necesitaba. Y eso es todavía más notorio con los dos idiomas. Por ejemplo, mamá habla en inglés, papá habla en español, y a lo mejor el niño termina no hablando ninguno de los dos, o pensamos que está teniendo retraso del lenguaje por esta exposición a los idiomas, cuando realmente lo que puede estar pasando es que pues yo hablo, papá habla, pero nadie le habla al niño. Entonces, la parte de los idiomas, se pueden explicar diferentes idiomas siempre y cuando quieras que el niño tenga el acento de un idioma particular. ¿A partir de cuándo? En estos 2 primeros años. ¿Por qué? Porque aunada esta fase social de Vygotsky, existe algo que se llaman periodos críticos. ¿Qué son los periodos críticos? Los periodos críticos es si hacemos una gráfica donde aquí está el número de sinapsis. ¿Y qué son esas sinapsis? Son estas conexiones que se van a estar haciendo entre las neuronas. Y aquí ponemos el tiempo o la edad. Lo que vamos a notar es que la mayor tasa de formación de sinapsis va a ser en el periodo entre lo recién nacido y el primer año de vida. ¿Qué implican estas conexiones? Que cada cosa que el niño escucha, cada palabra que el niño oye, va a estimular a las neuronas que producirían ese sonido. Y entonces ahí es donde conectamos la parte de Vygotsky con la parte de la neurobiología, que implica que cada cosa que el niño escucha va a estar formando una conexión y esta conexión se va a marcar, se va a fortalecer y después el niño la va a poder reproducir. Por ejemplo, si yo escucho la palabra coche, entonces la neurona que escuchó, estoy siendo muy reduccionista, va a estimular a la neurona que va a poder llegar a pronunciar y voy a hacer este sonido ch. Si yo este sonido no lo escuché, puede ser que después diga coche o haga otra palabra que sea complicada. Entonces, en este periodo crítico, lo que sabemos en lenguaje es, quieres que tu hijo pronuncie un idioma como nativo, háblalo como te gustaría que tu hijo hable. Y cuando le hables, míralo a los ojos de acuerdo a Vygotsky para que establezca este contacto social. De aquí viene una segunda etapa del desarrollo del lenguaje, que es, de acuerdo a Vygotsky, la etapa egocéntrica. ¿Qué implica esta etapa egocéntrica? Esta etapa egocéntrica es que el niño es el punto de referencia y entonces todo lo que el niño produce cree que así se dice. ¿Qué cuidado tienes que tener como papá o como mamá? Si tu hijo de repente dice, che, sí, la che, y entonces tú empiezas a decirle che a la leche, una vez que tú como adulto lo validas, en ese niño ya se quedó esa palabra como una forma de expresión y después la tendría que desaprender. Entonces, evitemos nosotros como adultos fortalecer el que los niños en este lenguaje egocéntrico lo que están diciendo es correcto. Alguna vez me tocó que llegó un paciente conmigo a consulta, un niño con su hermano, y le pregunté a su hermano, ¿cómo te llamas? Y me contestó Titi. Y le dije, ¿así te llamas? Y me contó la historia de que no, que lo que pasa es de que él se llamaba, bueno, él se llama Ernesto, pero su hermano, que se llevaban 2 años de diferencia, no podía decir Ernesto y decía Titi, 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 y entonces todo el mundo le empezó a decir Titi y ya después de adulto ya se sigue presentando como Titi. No sé si ustedes conocen a alguien así, que hay palabras que nosotros empezamos a decir y si no las corregimos se expresan de esa forma. Ese es el reto que tenemos en la fase del lenguaje egocéntrica. De aquí ya viene la parte individualizada. Y este individualizado, que se va a dar después de los 3 años, es cuando el niño ya sabe que hay cosas que se dicen de cierta forma, que ya puede llegar a saber que con esas representaciones o con esas palabras puede expresar lo que quiere y a partir de aquí es que podemos estar viendo un niño que va a empezar a explicar, que va a empezar a compartir y que va a ir aprendiendo otras cosas. Antes de pasar a la sección interactiva, quiero repasar otro concepto importante, que es el lenguaje no es igual en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos las lenguas romances, donde se incluye el español, el portugués,
el francés y el italiano. ¿Qué características tiene en español, el español en particular? En italiano. Aquí en español, yo puedo poner ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Este está en infinitivo. Esta es una pregunta, bueno, esta es una exclamación y esta es una pregunta. ¿Qué es lo que cambia el tono? Si yo soy una persona que tiende a tener una inteligencia lógico-matemática más alta, para mí lo verdaderamente importante va a ser lo que dicen las palabras, pero esta entonación puede ser más complicada de comprender. ¿Por qué? Porque si nosotros lo viéramos en una lengua no romance, como puede ser el inglés, esto sería, what do you want? Y entonces hay una pregunta y el verbo está antes. Aquí sería, you want, en una exclamación. Y aquí sería con otra forma. Entonces, en el inglés yo cambio el verbo y a partir de este cambio en el verbo sé si es una pregunta o no es una pregunta. Pero en español se vuelve esto más complicado. ¿Por qué? Porque depende de la entonación. Y eso implica que nosotros tenemos que estar conscientes de que los criterios de la Asociación Psiquiátrica Americana están hechos con base en el inglés. Y eso implica que en inglés es más probable, comparado con español, que un niño pueda llegar a tener dislexia o problemas para leer o estructuras gramaticales comparados con hablar, mientras que los niños mexicanos o los niños hispanohablantes puede ser que tengamos problemas para hablar sin tener problemas de estructura gramatical. Ojalá que esta breve revisión acerca del lenguaje les haya sido de utilidad para que a continuación me acompañen a que activen su dispositivo móvil y a través de la plataforma Menti con el código que les voy a mostrar en un minuto, solamente que cambie a compartir la función de pantalla, puedan ver las preguntas y así podamos establecer la discusión y dar pie a las preguntas que ustedes tengan acerca del lenguaje. ¿Por qué? Porque cerca de 1 de cada 4 a 5 niños a los 2 años tienen problemas de lenguaje. No están diciendo mamá, quiero leche, frases de 3 palabras. A veces dicen mamá, a veces dicen y ahí es donde tenemos que ver qué poder hacer para favorecer el desarrollo y ese es el reto que tenemos de forma principal, tanto los neurólogos pediatras como los pediatras del desarrollo. Así es que acompáñenme en esta dinámica.